Hola, ¿qué tal? Buenas noches, sean todos bienvenidos ya a las 8:45. Estamos ya arrancando el segmento de entrevistas en este martes 30 de noviembre. Se fue el 11º mes del año muy rápido y nos adentramos a las últimas 4 semanas de este 2021. Vamos a hablar esta noche del desempeño del Congreso de la República durante este año, el 2021. Ese será nuestro tema en esta emisión. Antes saludamos a Carmina Valdizán, que esta noche nos acompaña acá en el set. ¿Cómo estás? Hola Mario, muy bien y feliz día del periodismo, y del periodista, gracias, perdón, sí, y aprovecho para desearle a todos nuestros compañeros de Canal Antigua y pues en otros medios muy feliz día. Así es, hoy se conmemora en Guatemala el 30 de noviembre, el Día del Periodista, y un saludo y abrazo a todos nuestros colegas. Carmina, vamos a hablar del Congreso de la República en este 2021. Bueno, el segundo año de pandemia, que ya de entrada es un punto que ha marcado la agenda legislativa y política. Es correcto, es un punto irregular y hoy recordemos que terminaron sesiones ordinarias y regresan el 14 de enero, a menos que los convoquen para una extraordinaria, así que ya como vamos, pues no sé. La verdad, no creo. Yo también, exactamente, ese fue mi pensamiento, o sea, van a tomar unas felices vacaciones seguramente. La verdad no creo, pero bueno, de todo eso vamos a hablar esta noche con nuestros invitados. Le presentamos al doctor Carlos Hoffman, analista político, y al licenciado Luis Linares, también analista político, parte del equipo de Así es. Y pues bueno, como establece la Constitución Política de la República en su artículo 158, este martes 30 de noviembre finalizó el segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la República, y a partir de mañana, 1 de diciembre, hasta el 13 de enero, pues habrá un receso. Ya lo mencionaba Carmina, se puede convocar por parte de la Comisión Permanente a una sesión extraordinaria, plenaria, pero pues pareciera que al menos en el horizonte eso no está en los planes, y se retoma el periodo de sesiones ordinario el 14 de enero con la sesión solemne, en donde deberá de tomar posesión la Junta Directiva, la nueva Junta Directiva del Congreso de la República. ¿Qué pasó en este 2021? ¿Qué temas se quedaron pendientes? ¿Qué se pudo avanzar? ¿Qué no se quiso avanzar? De eso hablamos con nuestros invitados. Buenas noches. Muy buenas noches, bienvenidos. Gracias. Carmina, arranca con... Muchísimas gracias. Doctor Hoffman, ¿cómo analiza usted pues este año legislativo? Comencemos por ahí. Un año legislativo sumamente complejo, muy tumultuoso, en una legislatura absolutamente rupestre, de muy baja calidad, con muy bajos exponentes y hasta cierto punto monolítica en la forma en que se analizan y se vierten las cosas dentro del quehacer legislativo. Creo que hemos tenido en realidad una legislatura para el olvido en muchas situaciones, con muy baja productividad y con desencuentros muy fuertes entre los legisladores que deberían estar representando a la población y la población misma. Creo que si el legislativo era antes un problema pues, serio desde el punto de vista de imagen, ahora estamos quizá en un nivel récord de rechazo social, producto de que no necesariamente los diputados están representando legítimamente a sus dignantes. En este caso, entonces, los votantes pues son los que en realidad están siendo defraudados por una legislatura que, repito, de muy baja calidad y con abierta propensión a los intereses personales o partidarios, sectarios, sectoriales, y no al interés del mayor número de habitantes. Así que es un año reprobado desde el punto de vista de los diputados del país, y creo que es importante señalar de que tenemos una legislatura de muy baja calidad, cada vez es peor, y esto nos está dando como resultado que estén a la altura de las circunstancias de la pandemia y las situaciones que nos corresponde a los guatemaltecos dirimir con respecto a la responsabilidad de los diputados. Creo que hay mucha tela que cortar acerca de la legitimidad de la clase política, pero sobre todo el hecho de que los intermediarios entre el Estado y la sociedad, que serían los partidos políticos, son absolutamente inexistentes. Ahora bien, licenciado Luis Linares, ¿cuál sería su primera lectura de este 2021?
¿Comparte usted algunos puntos con el doctor Hoffman o cuál sería, digamos, su análisis en torno a esta legislatura y a este año 2021, que digamos es el segundo año de esta actual legislatura? Pues yo quisiera disentir del doctor Hoffman, pero lamentablemente no es posible, pues lo que nos ha planteado él es una radiografía de lo que es el Congreso de la República. Recuerdo que en 2015, en pleno auge de la CICIG, había diputados que decían que dentro del Congreso había temor a la persecución penal derivada del involucramiento en actos de corrupción. Pero poco a poco pasaron del pánico al ataque, fueron sacando las uñas y volvieron a las andadas con mayor fuerza, porque ahora creo que tienen la certeza que es muy difícil que se dé nuevamente un proceso de rechazo ciudadano que llevó a las expresiones de la plaza y que iba acompañado de las acciones de investigación y de procesamiento de presentación de denuncias penales ante los tribunales para que fueran juzgados aquellos que había evidencias o indicios suficientes de estar involucrados en actos de corrupción. Cabe señalar también que cuando se habla del Congreso en estas condiciones, pues siempre hay que recordar que hay honrosas excepciones. Hay legisladores que mantienen una actitud digna, que tratan de preservar el papel del Congreso como voz de la sociedad, como representación de la sociedad, como fiscalizadores de la gestión pública y como intermediarios entre la sociedad y el Estado, planteando o promoviendo propuestas que tienen que ver con el bienestar de la población, que tienen que ver con la solución de los principales problemas que afectan a Guatemala. Pero viendo, por ejemplo, Latinobarómetro 2021, que nos da datos de 2020, el Congreso en Guatemala es la institución, solo le ganan los partidos políticos, en donde hay prácticamente los diputados son los que son la cara visible de los partidos políticos, con un 18% de aprobación. Es uno de los más bajos de América Latina y la más baja de todas las entidades del Estado en Guatemala, el Congreso en cuanto a aceptación. Quiere decir que solo menos de 1 de cada 5 guatemaltecos está satisfecho con la gestión del Congreso. Que no es también algo que sea exclusivo a Guatemala, pero por ejemplo en Uruguay, que es la democracia más sólida de América Latina y el país más equilibrado social y económicamente, el de mayor desarrollo humano, tiene 51% de aprobación el Congreso de la República. Y es un país donde hay un nivel de cultura política y de exigencia de la ciudadanía muy alto. Así que lamentablemente no tenemos más que la aprobación del último presupuesto, ese regalo a través de los CODEDE, del aporte de los consejos de desarrollo incrementado a más de 3,000 millones, que es un regalo para alcaldes y diputados, para hacer mangas y capirotes con los contratos de obra pública. Es una muestra de la falta de respeto que tiene la mayoría de diputados hacia el pueblo de Guatemala y el desempeño en materia legislativa de leyes. ¿Qué leyes podemos mencionar que sean de beneficio social, de beneficio para toda la colectividad, que no lleven escondida el beneficio hacia un sector o hacia un grupo en especial? Pues yo creo que es difícil mencionar una. Gracias, licenciado Linares. Ahora, doctor Hoffman, se aprobaron 17 decretos. Sin embargo, no se habló, ni se habla, ni hay avances en relación a la elección de cortes.
y eso es un tema trascendental para el país. ¿Usted cree que hay esperanzas para el próximo año y cuál considera usted que es la principal razón por la cual no sucedió nada este año? La causa es la que da pena. El hecho de que no se elija Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, tiene que ver por un matrimonio de conveniencia en donde les beneficia más el tener los jueces a la medida que actualmente tienen, que están representados en esta Corte Suprema de Justicia. Creo que en realidad lo que estamos viviendo es un desencuentro con la democracia, un irrespeto a sus dignantes y sobre todo una ilegitimidad manifiesta desde el punto de vista de una minoría que expresa una posición casi que de clase, en donde en realidad lo que se esconde detrás es que se tenga de maniatada y hasta cierto punto cooptada, de alguna forma, copada la justicia, y este es un poder del Estado que sin justicia no se tiene el balance democrático que actualmente se tiene. De hecho, estamos viviendo una serie de represiones, incluso con la prensa, que son bastante manifiestas, muy notorias, fuera de todo contexto y fuera de toda situación, comparado con lo que está sucediendo tal vez en las contrapartes desde el punto de vista ideológico. Creo que es importante que tengamos en cuenta los guatemaltecos que la mayor falla que nos han dado los actuales diputados del Congreso de la República es su incapacidad de poder elegir cortes, porque en realidad lo que está es manifiesto una situación de jueces a la medida de un régimen que cada vez es más ilegítimo, más impopular y que por lo tanto tiene que gobernar con mayores vicios antidemocráticos. En este caso, entonces, creo conveniente y trasladarle a la población, pues que mi análisis es de que los diputados en realidad forman parte de toda esta situación de teatro y de parafernalia que al final de cuentas sirve simplemente para legitimar la voluntad de unos pocos sobre la voluntad de 16 millones de habitantes. Ahora ven, diputado, ya le dije diputado, no licenciado. Gracias por la flor. Licenciado Luis Felipe Linares. Digamos, en este 2021 pasó algo que marca, digamos, y nos da pauta a hablar también del 2022. Pero digamos, en este 2021 se rota la figura del diputado Alan Rodríguez y será la diputada Shirley Rivera la presidenta del Congreso a partir del 14 de enero. La reconfiguración que también vimos en el Congreso no solo pasa por la Junta Directiva, pasa por la reconfiguración que hubo también en el bloque de la UNE, en donde resurge Sandra Torres y su bloque de diputados. Terminamos así el 2021 y nos da pauta para hablar del 2022. ¿Cómo ve usted esa reconfiguración en las fuerzas políticas del Congreso? Pues una convivencia espuria y sea entre el gobierno y Sandra Torres, que ella pues con la esperanza que eso le facilite, esa alianza le facilite otra vez ser candidato, le permite retomar el control del partido y por lo tanto ser candidata presidencial. Y es, digamos, otra de las inconsistencias o incongruencias del presidente. Recordemos que recién electo decía que a Sandra Torres le iba a meter a la cárcel, ¿verdad? Y la señalaba de corrupta, y sin embargo ahora la presencia de ella fue fundamental para que la alianza oficialista se mantuviera. Así que lo que podemos prever para el año entrante es más de lo mismo, o quizás más agravado, en el sentido de que teniendo esa convivencia ilegítima que hay con una corte a la medida, que ya vemos cuán fácilmente concluye con procesos en contra de personas involucradas en la corrupción, y cuán fácilmente también toma medidas que en contra, valga la redundancia, de personas que son no son afines o no son del agrado del gobierno,
Entonces esto nos lleva a una situación de creciente corrupción, que pues lo vamos a pagar en términos de un gobierno más ineficiente, en términos de el uso de los recursos convertidos, de los recursos públicos convertidos en un botín, del cual cada vez se saca la mayor tajada posible, con el mayor descaro. En fin, una situación nada auspiciosa, nada positiva o favorable, por mucho que uno quisiera ser optimista en cuanto a... Y eso que estamos en un marco en donde, por ejemplo, el ministro de Finanzas decía hace unos días que había crecido la recaudación, la tasa de crecimiento del PIB es la mayor en muchos años. Sin embargo, todo este contexto que puede considerarse favorable, aunque hay que también hacer un análisis más a fondo de este contexto económico, se desperdicia en esos beneficios que pueden darse en el ámbito económico, se desperdician y se pierden, se distorsionan y se dilapidan con el predominio de los actos de corrupción que los vemos pues cada vez, como decíamos, con mayor descaro. Doctor Hoffman, con relación a esto que mencionaba el licenciado Linares, llama la atención que se habla de cambios, figuras van, figuras vienen, pero dentro del Congreso todo se ha mantenido, se puede decir, en esta década. Las mismas figuras y los mismos partidos principales siguen dominando, quiera que no, esta esfera política tras bambalinas, como en el caso de Sandra Torres o en el Pleno. Y los partidos nuevos que han ingresado, se había mucha expectativa y tampoco pasó nada. ¿Cómo afecta esto a la función legislativa, obviamente? Un Congreso que no tiene contrabalance no es una buena legislatura. Creo que el imperio de las ideas viene del debate en el seno del órgano más político que tiene el Estado guatemalteco, que es el Congreso de la República, pero que básicamente lo que hay es un secuestro, digamos, de tal vez un par de centenas de seres humanos que se reciclan gobierno a gobierno y que los vemos en caras conocidas que sustituyen según el péndulo político que vaya ocurriendo. Es una ironía, de hecho, que se haya elegido a Alejandro Yamatei por causa, en realidad, de que no gobernara Sandra Torres, y es precisamente lo que está haciendo, está cogobernando Sandra Torres. Por lo tanto, en realidad, existe una traición al electorado sobre la confianza que querían depositar, lo que simbolizaba en su momento electoralmente. Pero estamos ante un secuestro de un par de centenas de personas que en realidad sirven a una serie de sectores que su dogma es que nada cambie. También hay que adicionar aquí la fuerza política que también respalda la precandidatura de Suri Ríos, que también juega un papel en donde el conservadurismo, el conservar que nada cambie, es quizá el dogma más importante del Congreso de la República. Creo que en esto hay mucha tela que cortar, pero que con honrosas excepciones, como decía el licenciado Linares, sí existe una cantidad de personas que no tienen ninguna idea de por qué han estado ahí. Algunos de ellos ni siquiera pueden saber por qué levantaron la mano. Y en realidad es un puñado de diputados los que gobiernan el teje y maneje, digamos, dentro del organismo legislativo, y hay muy poca calidad desde el punto de vista del legislador. Por supuesto que hay honrosas excepciones y de hecho son plausibles y celebramos mucho que existan este tipo de contrabalances, un poco de David contra Goliat, pero creo que es importante mencionar que mientras no exista un serio cuestionamiento al sistema que pueda tener desde el punto de vista legislativo un éxito electoral, vamos a tener que estar reproduciendo una a una todas las legislaturas bajo el lema de que nada cambie.
Creo que es importante mencionar el hecho de que prácticamente lo que es un retroceso. De hecho, hay un lenguaje ultraconservador, muy retrógrada, muy antiderechos, muy con el conservatismo más a ultranza, casi cavernícola desde el punto de vista de la derecha más extrema, y que creo que es importante establecer que lo que hay es un endoctrinamiento, digamos, de la derecha, que no tiene realmente mucho fundamento más que nada cambie. Creo que ese país necesita cambiar porque es una bomba de tiempo, y creo que así como sucedió en Honduras y empezó a suceder en América Latina, vamos a tener quizá un gobierno que quizá tenga iguales visos casi antidemocráticos, pero que en realidad la gente aplaude porque se encuentra en una desesperación y desesperanza por la captura del Estado por este par de centenas de personas que nos gobiernan. Ahora, licenciado Luis Felipe Linares, durante el año vimos varias sesiones en donde sorpresivamente cuando hay temas muy coyunturales, pues, oh sorpresa, llegan 125 diputados, 140 diputados y se forma quórum muy rápido y las cosas pasan demasiado rápido. Entonces uno se pregunta, ¿por qué para ciertos temas no se hace con la misma agilidad? Siempre que el Congreso está lleno, a uno le genera mucha suspicacia. Esto lo pudimos notar este año durante varias sesiones que se aprobaron cosas muy concretas. ¿Cómo ve usted este tema? Pues es una maquinaria muy bien aceitada, como mencionaba el doctor Hoffman, de un grupo de personas, un núcleo de diputados que maneja al resto para formar la mayoría que requieren, y esto pues lo hacen a través de compartir objetivos comunes, no de una visión del bien común, no de que esto es bueno para Guatemala, para la mayoría de guatemaltecos, sino que es a través de intereses mezquinos, de intereses sectarios, de intereses de grupos minoritarios, y todo en medio de tráfico de influencias y de sobornos. Lo que se menciona, por ejemplo, la aprobación de la concesión de la autopista a Puerto Quetzal, que un diputado denuncia que hubo de por medio 250,000 quetzales de votos por voto. Esto pues es probablemente la forma como está funcionando esa mayoría que usted menciona, que se aparece como por arte de magia en momentos en que los cuales se requiere, y probablemente para cada una de las decisiones en las cuales se requiere, ya sea del Ejecutivo o algún otro sector, requiere una decisión, hay de por medio los billetes, ¿verdad? Que es algo pues que no es ajeno a no es algo que surgiera de la noche a la mañana. Recuerdo que el licenciado Rafael Tellez García, creo que sí, que él fue empleado del Congreso durante muchos años. Mencionaba el caso de una decisión sumamente difícil que tenía que tomarse en el Congreso, y se reunió en uno de los salones que están alrededor del Salón de los Pasos Perdidos, y después el personal de limpieza del Congreso fue a recoger los sitios de los fajos de billetes que habían distribuido a los diputados, o también el famoso doblete que se pagaba a los diputados en la época de Lucas García, que lo iban a recoger al Estado Mayor Presidencial. En fin, prácticas de corrupción ancestrales, podríamos decir, que se repiten a ciencia y paciencia a la ciudadanía, porque con todo ese discurso que se dio a partir del desmantelamiento de la CICIG, pues sembraron una enorme división entre la población de Guatemala, ya que al inicio parecía que la lucha contra la corrupción era un factor que podía unir a todos los guatemaltecos, y lograron desmantelar esa lucha, y entonces se sienten ahora sin límites. Y eso, recordemos que
El poder tiende a corromper, pero el poder absoluto corrompe absolutamente, y eso creo que es lo que se está dando en nuestro país, lamentablemente. Doctor Hoffman, cuando vemos toda esta situación y vemos que ninguno de los grupos busca consensos, porque uno pensaría que van a legislar a favor de la población. Sin embargo, solo quieren legislar a favor de su ideología y de sus intereses, y eso se ve en ambos lados del espectro cuando analizamos leyes por leyes. Pero estamos enfocándonos en que la labor legislativa fue pobre, pero ¿qué pasa? En este país nunca se habla de deslegislar. Estoy de acuerdo, no se quieren poner de acuerdo, no quieren hacer los cambios, la economía creció pese y a pesar de que no se hizo nada, pero la economía creció. Así que a lo mejor no es tan malo que no hagan nada, pero hay muchas leyes que sí podrían tener consensos para deslegislar porque son leyes obsoletas que tienen más de 50 años ahí que no hacen nada. Y eso pues por lo menos justificaría un poco que pues llegaran a trabajar, ¿no? Hay una comisión legislativa de deslegislación que su tarea es absolutamente darle de baja a aquellas cuestiones que aún están vigentes, pero lamentablemente no es que no necesitemos ni más ni menos leyes. Creo que esto no es una de las situaciones que mediría, digamos, la calidad de una democracia, sino que tengamos las leyes que necesitamos y que básicamente lo que hay en el trasfondo de todo esto es la legislación para unos pocos, tratando, soslayando, digamos, el derecho de las grandes mayorías, y a eso le llamamos desarrollo. Es muy fácil hablar de que macroeconómicamente estamos bien y estamos creciendo. Eso es falso. La microeconomía le está diciendo el pueblo de Guatemala, está sintiendo en su bolsa que no tiene poder adquisitivo, que está ganando menos, que está perdiendo empleos, que está perdiendo economía. Eso es una burbuja fabricada por el Estado, en donde lo que hubo fue un salvataje de la gran empresa a través, obviamente, de subsidios aprobados por el Congreso, y que en realidad lo que hay es un maquillaje de la economía, producto de que macroeconómicamente podemos estar muy bien, pero si hay 16 millones de personas que no lo están, estamos ante un grave peligro, incluso un riesgo democrático muy grande. Así que no es cierto que estamos creciendo. Es un espejismo el hecho de que estemos creciendo macroeconómicamente, porque lo que hay en el trasfondo de lo que hay en este momento es en realidad de que estamos exportando gente. De hecho, estamos expulsando un éxodo de gente que es el principal producto de exportación, porque supera en mucho las exportaciones del país, que se refiere a las remesas, ¿no? En realidad lo que está, el guatemalteco no migra, huye del país por violencia o por motivos económicos y porque no tiene ningún tipo de arraigo en el país, porque el país le falló hasta cierto punto en el sentido del desarrollo. Así que no es cierto que estemos en realidad ante una situación de un ejemplo democrático de cómo se creció a pesar de la pandemia. Lo que existió fue un salvataje de miles de millones de quetzales para los sectores estratégicos, en donde hubo casi un 100% de ejecución desde el punto de vista del Ministerio de Economía, pero en realidad ni siquiera se ejecutó prácticamente un porcentaje valedero para el salvataje de la pequeña y mediana empresa. Entonces creo que es importante establecer eso, que en realidad están fideicometidos todavía un montón de fondos que debieron ser direccionados al rescate de los pequeños y medianos empresarios, y que en realidad lo que hubo fue un rescate de los grandes. Creo que en esto no se vale decir, ni llenarse obviamente la boca de decir cosas como que estamos creciendo y que el Producto Interno Bruto va bien. Creo que es importante que establezcamos verdades, y la verdad es que el bolsillo de los guatemaltecos está siendo castigado duramente, que incluso los factores que hacen subir los precios, como el precio de los combustibles o del gas, están anormalmente altos, y por lo tanto su poder adquisitivo ha bajado tremendamente. Creo que estamos sufriendo una contracción económica y que es importante decirlo de frente. El Congreso de la República no estuvo a la altura nunca de esto, y el Ejecutivo tampoco. Ahora, licenciado Linares, digamos, si uno ve los tiempos y pues bueno, el 2022, enero, marca, digamos, el año preelectoral. Oficialmente, el Tribunal Supremo Electoral, ya con las nuevas modificaciones a la ley, tendrá que convocar a año electoral y a elecciones en enero del 2023. Pero digamos,
A mitad de esta legislatura vamos a entrar a año preelectoral. ¿Qué, digamos, puntos puede usted ver en el panorama de un 2022, si va a ser un poco diferente a este 2021, si podemos hablar de que quizás si se van a nombrar magistraturas de Corte Suprema para octubre del 2022 o si vamos a llegar a un tercer año con las actuales? ¿Cómo ve usted el panorama en su conjunto, tomando en cuenta de que el 2022 es un año preelectoral? Pues yo creo que no podemos esperar mayores cambios. No hay motivos de presión que los obliguen a variar el rumbo que llevan. En el caso de la Corte Suprema de Justicia, pues dirán, bueno, ya aguantamos 24 meses, aguantemos otros 6 más y después otros 6 más y ahí llegamos al año de cambio de gobierno, al año ya de donde por X y razón se podrá justificar que no es conveniente. Entonces, creo yo que no hay muchos indicios o muchos hechos o que nos permitan, o supuestos que nos permitan pensar que va a haber una mejora cualitativa en el desempeño del organismo ejecutivo y en el desempeño del Congreso, sino que seguirá lo mismo. Es la alianza que se formó, pues todos estarán viendo quizás en el último, previo a la selección de candidatos por los partidos, habrá algunos que se muevan de un partido a otro según las posibilidades electorales, pero el que salgamos de esta práctica viciosa de la política de aquí a las elecciones yo lo veo sumamente difícil y solamente que apareciera una opción nueva, diferente a los partidos que están en el control del Congreso. Creo yo que no hay muchas posibilidades también con el cambio de gobierno, que seguiremos en este estancamiento económico, porque al final de cuentas, pues como bien decía el doctor Hoffman, el ciudadano de la calle no siente ningún bienestar, ninguna mejoría en su situación y todos nuestros indicadores sociales están, pero de una calamidad terrible. En cualquier indicador que nosotros que analicemos desde el punto de vista de desarrollo humano, pues Guatemala está entre los últimos de América Latina y en algunos casos, como por ejemplo la desnutrición crónica, en situación similar a los países de nivel de desarrollo más bajo o mayores vulnerabilidades, mayor crisis que podamos imaginarnos de África o de Asia. Entonces nuestro panorama social es de un país, bueno, también mencionó el doctor Hoffman, la bomba de tiempo, que es Guatemala, y que tiene esa válvula de escape de la migración, de las remesas, que es lo que sostiene la economía y es lo que permite que el barco no se hunda. Pero sin que solo ventajas para los que están a cargo del timón y nada para los que están en las cubiertas inferiores, que es la mayoría de la población. Doctor Hoffman, ¿qué leyes considera usted que se quedaron pendientes y son importantes para el desarrollo del país? Yo creo que es importante mencionar de que necesitamos una legislatura que esté a la altura de las circunstancias y a la altura de la historia que nos toca vivir. Creo que es importante llamar la atención fuertemente a los diputados a que el tema de legislar, el tema de representar, el tema de fiscalizar, sean temas que realmente se tomen con seriedad. Creo que la mayor parte de los diputados, con honrosas excepciones,
tienen deuda moral con los ciudadanos, una deuda política alta, porque no han estado a la altura de las circunstancias. Creo que incluso esta ha sido una legislatura de parches en donde Alan, el expresidente del Congreso, que termina hoy su legislatura, nos deja con una legislatura realmente deficiente, con una de las peores presidencias que hemos tenido desde el punto de vista democrático en muchísimo tiempo, con un proceso, con un riesgo democrático muy grande de que el régimen y el modelo realmente estén afectados, incluso permanentemente, en muchas de estas situaciones. Creo incluso que hay algunos sectores del país que no entienden la lectura y la altura de las cosas que tienen que tener como responsabilidad para poder enderezar los procesos que el país necesita. Creo que deberíamos hablarnos muy fuerte, muy sincero y dar hasta donde duele para que realmente este país salga adelante. Creo que el sacrificio y el ajuste no lo puede hacer la población y mucho menos los que menos tienen. Y creo firmemente que en esta democracia es posible salvarlas simplemente con calidad democrática y con postular mejores ciudadanos hacia esas casillas que hoy están siendo realmente, nos han quedado en deuda en muchas de las dimensiones que esta legislatura debió tener. Creo que no tenemos los diputados que nos merecemos, con honrosas excepciones, eso sí, pero creo que es importante mencionar de que tenemos una legislatura que debemos llamar muchísimo, muy fuerte la atención. De hecho, ha sido quemada 2 veces la sede de la legislatura precisamente por expresiones de la sociedad, literalmente quemada, incendiada, y eso da mucho a nivel simbólico de cómo están las tensiones en el país y cuán delicadas son las situaciones con las que se está jugando con fuego. Creo que Guatemala merece un mejor perfil de diputado, una mejor calidad legislativa y una menor cantidad de incidencia de personas que son cuestionables en este país y que vamos a tener ante nosotros un proceso electoral muy complejo, similar al de Honduras, en donde podemos incluso tener riesgos democráticos muy grandes para salir de ellos. Creo que es importante entonces reflexionar, creo que todavía en deuda y todavía a tiempo para poder salvar la democracia. Ahora, licenciado Linares, digamos, se empieza ya a hablar y se empieza ya, digamos, varias personas a expresarse de que se debería hacer una reforma electoral para, pues, lo que se ha venido pidiendo, ¿no? O sea, no votar por esos listados cerrados en donde se conoce al que encabeza el listado y se cuelga la sábana de gente que sabrá Dios quién es y uno no sabe quiénes son los diputados, sino que votar por cara, nombre y específicamente por quien uno simpatice. ¿Cree usted que el Congreso en algún momento pudiese llegar a poder reformar este tema? Pues yo creo que en Guatemala, lamentablemente, todas las instituciones se pervierten. Tenemos el caso de las comisiones de postulación, que hace 35 años eran consideradas una innovación de Guatemala para designar cortes y otras entidades del Estado para que se designaran a entidades, a instituciones clave de la democracia, a las personas más idóneas, indicadas, y eso se pervirtió. Yo soy totalmente pesimista con relación a los cambios en la ley electoral en la medida en que no se cambie la práctica política, porque no se cambia incluso la clase política que tenemos y el problema es cómo se cambia, porque es a través de un proceso electoral. Porque de lo contrario cualquier modificación se vuelve es caer en una trampa. Recordemos, por ejemplo, antes se decía ¿no? que hay que rescatar la carrera parlamentaria, entonces la reelección de diputados, y se volvió esto una mercantilización de la política, la reelección de alcaldes. La elección por circunscripciones menores, de uninominales, pues yo creo que en la medida en que tenemos este tipo de política en Guatemala, pues lo que va a permitir es la entronización y más fácil de caciques políticos.
que tienen, porque es lo que pasa en las municipalidades, en donde los alcaldes electos tienen cara, tienen rostro, todo el mundo sabe quiénes son, y lo que tenemos es un nefasto caciquismo que ha pervertido a la institución municipal. Entonces, las reformas que se hagan, creo que tienen el supuesto de que debe haber, y no sé cómo, pues lamentablemente no quisiera tener una bola de cristal para decir cómo podría darse una reforma o un cambio sustancial, fundamental, radical en la forma de hacer política en Guatemala. Mientras eso no se cambie, ninguna reforma, ninguna modificación a la ley electoral va a ser cualquiera que se haga, va a ser un motivo de frustración más, y vamos a estar siempre en la búsqueda de la panacea, en la búsqueda de la solución perfecta, pero esa no la vamos a tener mientras no tengamos dos cosas: una ciudadanía democrática, porque como decía siempre que venía a Guatemala un gran politólogo alemán, Joseph Tessing, no puede haber democracia sin demócratas. Y dos elementos esenciales de la democracia que falta en Guatemala, que es la contención, autocontención del que ejerce el poder, y la necesidad de encontrar acuerdos y de tener convicción plena de la necesidad de, sobre todo, de salvaguardar las reglas de la democracia. Si mientras esa convicción y esa contención en el ejercicio del poder no exista, en Guatemala no vamos a tener un sistema que funcione en forma eficaz, eficiente y con sentido y vocación democrática. Doctor Hoffman, de los logros que se hablan de las leyes, aunque hay un sector que se opone, es lo de las alianzas público-privadas. La Embajada Americana felicitó al país por esta aprobación, y es algo que se lleva en la práctica en la mayoría de países del primer mundo, es una práctica habitual. Apartados de la crítica, digamos, el tema es que esta ley ingresó al Congreso el año pasado. No es algo que se puede decir, el logro fue que finalmente lo aprobaron, pero ni siquiera fue algo que se planteó en este momento. ¿Por qué no se plantearon más cosas de interés? Aunque no estemos todos de acuerdo, como siempre sucede. No estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con las alianzas públicas-privadas, por supuesto que sí. Con el negocio que se está haciendo en este concreto concesión, no. Creo que hay mucha tela que cortar con respecto al hecho de concesionar obra pública hecha con fondos públicos de todos los guatemaltecos y entregada en mal estado, como sea, pero con obra civil hecha. Una concesión es aquella que se hace desde cero y que se entrega para que pueda ser explotada y construida completamente por el que se le concesiona. Así que no estoy de acuerdo con el negocio, pero sí estoy de acuerdo con el tema de las alianzas público-privadas con reglas claras. En otros países ha sido un motor de desarrollo en muchos sentidos, y obviamente hay avance en estas obras estratégicas que debe hacer el país y que no tiene más que contratar deuda para poderlo hacer por sí mismo, cosa que no hace tampoco bien y exitosamente Guatemala. Sí estoy de acuerdo con el tema de alianzas público-privadas, pero el problema es el negocio. Y creo que aquí hay mucha tela que cortar. De hecho, ya el licenciado Linares ha mencionado la versión de varios miles de quetzales recibidos por cada mano levantada en este Congreso de la República. Es extremadamente caro hacer una alianza pública o privada cuando hay tantos diputados colgados de la capa de paladín que quiere hacer la obra. Creo que es importante, sí, establecer que es positivo el tema, siempre y cuando tenga reglas claras y una buena intención. De hecho, esa obra que no se necesite, que se necesita y que no se tiene la más cara. Sin embargo, el negocio no es para nada una situación que pueda ser ventajoso, sobre todo para la población local, que aunque hay alguna concesión, alguna tajada, digamos, para los gobiernos municipales, en realidad encarecen muchísimo los productos que vienen de ese lugar, de esa orientación de Puerto Quetzal, y además complica muchísimo y en muchas maneras a la población local que no goza, es un área pobre también.
en donde hay sí una industria muy rica, pero que la población en realidad está deprimida económicamente. Creo firmemente que la alianza público-privada puede ser una buena solución para el país, siempre y cuando se pongan las reglas claras y que no flote con la inflación y con el dólar como está en este momento concedida. Creo que es importante, sí, establecer que el negocio está mal, apesta, de hecho, el negocio que se hizo, porque en realidad se está vendiendo como desarrollo una situación leonina, en donde el interés de los 16 millones está de lado, por el negocio que se da a ese nivel. Creo que hemos permitido esto de alguna forma y a cualquier cosa le estamos llamando con legitimidad cuando en realidad no lo tiene. Le llamamos alianzas público-privadas a un negocio privado, sí, que no tiene ningún tipo de beneficio directo a la población que más lo necesita. Creo que es importante entonces establecer de que se esconden en realidad ahí situaciones que no están sobre la mesa y que leyendo la letra pequeña de la concesión uno se da cuenta que en realidad no está beneficiando directamente a la población que debe. Así que creo que es importante establecer esto así, porque una alianza público-privada desde el punto de vista y con un sentido ético puede ser muy, muy positiva para Guatemala, pero no con este tipo de nivel de negocio. Bueno, entramos ya a la parte final de la entrevista. Licenciado Linares, sus conclusiones en torno a lo que nos deja este 2021 con el Congreso de la República. Si usted pudiera resumirlo en 3 palabras, ¿qué impresión le deja el Congreso ya para cerrar este 2021 y nos metemos a las últimas 4 semanas del año? Pues en 3 palabras nos deja un pésimo sabor. Un pésimo sabor, un pésimo desempeño y con pocas esperanzas de que esto se enderece, o mínimas o inexistentes posibilidades de que el rumbo se enderece hacia una política al servicio de la ciudadanía. Y solamente con relación a las alianzas público-privadas, es que también se les concibe como una panacea. Y la realidad es que depende de quién negocie, porque un Estado que negocia con la razón y con el raciocinio, con la racionalidad, pensando en el bien común, pues una alianza público-privada puede ser positiva, pero aquí este contrato de la carretera de Puerto Quetzal recuerda las concesiones bananeras y ferrocarrileras del siglo XIX y el siglo XX, que lo que nos dejaron fue un país con una infraestructura atrasadísima por más de medio siglo. Y las alianzas, pues yo creo que nada es una panacea. Y hay cosas que pueden ser en lo que es la concesión, porque es el nombre, lo que se dan son concesiones, ¿verdad? Y eso le disfrazan ahora con el nombre de alianza público-privada, pero es la figura de la concesión. En Europa yo he leído un par de veces que hay voces críticas hacia la concesión de servicios públicos, que solo han servido para o que han tenido como principal, no vamos a ser tan rotundos, pero han tenido como principal motivo el lucro del operador. Y eso se puso de manifiesto ahora con la crisis del COVID, en donde los estados, los países que tenían servicios de salud propios del Estado, tuvieron capacidad de responder mejor a la crisis que aquellos que habían caído en esa suerte de privatización que es la alianza público-privada. Bueno, pues muchas gracias al doctor Hoffman y al licenciado Luis Felipe Linares por haber estado esta noche acá en Canal Antigua. Nos vemos en una próxima ocasión. Muy buenas noches, muchas gracias. A ustedes, gracias Carmina, gracias Mario, hasta luego, mucho gusto. Hasta luego, Adiós. Carlos. Bueno, Carmina, un año bastante ajetreado en el Congreso de la República, que cada quien haga su lectura respecto a lo que hizo esta legislatura en el 2021. Veremos qué ocurre. El otro año se rota la presidencia del Legislativo
y nos metemos ya de lleno a un año preelectoral. Y creo que por ser año preelectoral todavía estarán más lentos porque nadie va a querer comprometerse con temas álgidos para no perder votos, desgraciadamente. Para no desgastarse. Exactamente. Así es. Bueno, gracias Carmina, nos vemos en una próxima Gustazo estar ocasión. contigo, Mario. Igualmente. Ustedes en casa tengan un reparador descanso.